Bueno, quería agradecer primero que todo a Madrid, quería agradecer a las organizadoras. Yo les pido un fuerte aplauso para ellas, que de verdad son 4 caballitos de batalla que se han esforzado durante un año entero y esto tiene muchísimo mérito. De verdad, muchísimas gracias por todo esto que están realizando. De verdad que sí. Bueno, mi ponencia, como pueden apreciar, es Vertet y Anti-Vertet. Me ha tocado la hora más bonita de la tarde, en la cual agradezco. Pero bien, vamos entonces a hacer esto un poquito más ameno, no tan cargado de tanta jerga psicológica, ¿no? Pero sí cosas importantes que hay que estar mencionando. Esta ponencia realmente es una investigación basada en este eje, el eje Vertex y Anti-Vertex. Cuando hablamos de este eje, he visto a lo largo de la experiencia astrológica personas que se han dedicado a dicho estudio, pero más que todo a la parte predictiva. Por ejemplo, nuestro queridísimo, que en paz descanse, Hugo Bonito, él practicaba muchísimo con los vértex, sobre todo en la parte de predicción. Hay algunos astrólogos que se han afianzado a mirar al vértex como un punto de retorno de destino. En fin, hay muchas observaciones, todas válidas. Mi enfoque está dedicado a la parte de los procesos, o sea, la astrología de procesos humanos, a observar una investigación realizada con varias muestras en función a ver cómo funciona o cómo interviene este eje con factores planetarios en diversas cartas en lo que se denominan clasificaciones de personalidad. Por supuesto, a la hora de observar esto en un tema, puede ayudar a un astrólogo dedicado al campo terapéutico a tener aproximaciones o tendencias. Nunca a calificar o decretar rotundamente a una persona. Sería nuestro máximo error. Esto aproxima, pero no descarta la posibilidad y la necesidad de que la persona tenga que someterse a pruebas, sean pruebas psicológicas o pruebas psiquiátricas. ¿Bien? Porque hasta esas pruebas se equivocan muchas veces. Ok, entonces, yo no voy a hablar de cálculos. No voy a hablar de cálculos de vértex, así que por favor, yo no vine a explicar la parte técnica del vértex. Vengo a enseñarles una investigación. No me voy a detener ni vamos a perder tiempo en la explicación de cómo se calcula un vértex, porque eso no sería materia para este congreso. Pero sí conocer un poquito qué significa un vértex. Un potencial de crecimiento, que puede ser futuro, no es un planeta, tampoco es un asteroide, simplemente ¿qué es? Un eje de tercera importancia después del ascendente-descendente y también del medio cielo y fondo de cielo, o sea, de los 4 ángulos. Es un eje de tercera importancia. Puede representar un espacio inconsciente, sí, y también, digamos que por esta razón, las conexiones del vértex nos van a enseñar las tendencias a sufrir trastornos a través de las experiencias, impactos y conflictos que pueda padecer una persona a lo largo de la historia de su personalidad. Aquí van a ser importantes las observaciones de los tránsitos sobre los vértex y los dispositores del vértex. Cuando hablo de dispositores del vértex, no son sus regencias, son si existe en esta línea de vértex, antivértex, conexiones importantes de aspectos con planetas, que pueden ser tanto planetas personales y conexión con planetas transpersonales. Tengo una descripción de cómo opera, o lo que he visto en las distintas muestras de cómo operan los distintos planetas según los casos del eje. Bueno, yo los clasifiqué por grupos, como lo hacemos en psicología, grupo A, grupo B, grupo C y un grupo D. No es el mundial de fútbol, ¿bien? Son las clasificaciones según los distintos modelos o lo que llamamos
personalidades. El grupo A lo contienen aquellas personalidades que se comportan de forma extraña, algo excéntrica, que pueden ser introvertidas, a veces ausentes y no logran esa empatía, una conexión próxima muy fácil. Empecemos entonces, bueno, yo veo aquí, ustedes ven allí, ¿sí? Porque si no uno termina con tortícolis aquí. Ok, empecemos entonces con el eje vértex Piscis, antivértex Virgo. ¿Qué pasa con este vértex Piscis y antivértex Virgo? Quiero explicar lo siguiente. Siempre que veamos el vértex nos habla de una imagen. En este caso, la imagen, la proyección sana, es el vértex Piscis. Cuando una personalidad está sufriendo alguna situación, algún profundo impacto, algún profundo cambio, el trastorno va a resonar en el antivértex, es decir, Virgo. Entonces, el trastorno de personalidad paranoide está asociado a los vértex Piscis-Virgo. Cuando vemos un vértex Piscis, sanamente puede tener la capacidad de escuchar, de comprender, de acompañar, de prestar ayuda, también de mantener la esperanza, el buen humor, en fin, desarrollan talentos para el servicio, la hospitalidad y las artes musicales, por ejemplo, para dedicarse a alguna actividad donde puedan servir. Eso estaríamos hablando de un vértex Piscis normal, sano. ¿Qué pasa cuando la persona comienza a tener un comportamiento extraño? ¿Cómo se manifiesta? El eje, bajo situaciones de mucha presión, conflictos y pérdidas, va a tener o va a presentar las siguientes tendencias, que serían excesos de preocupación, muchas dudas, una sospecha permanente de que van a abusar de él, igualmente una mayor sensibilidad a comentarios ajenos, celos reiterados y miedos de infidelidad o a la infidelidad, y finalmente percepción del ataque y miedos injustificados. Como podemos ver, interactúan, no están aparte Piscis y Virgo. Aquí están interactuando. La conexión Piscis-Virgo se manifiesta tanto de una posibilidad de que se destaque, se desarrolle una condición sana de este eje, como pasar a un estado que pudiera presentar a una persona con grandes tendencias paranoides. No significa que tenga que ser paranoica. ¿Bien? Aquí por eso todo lo que van a escuchar más que todo termina en oide. Cicloide, esquizoide, que es diferente a hablar de esquizofrénico. Ok. En este mismo grupo de clasificación A tenemos al esquizoide y al esquizotípico, que bien los podemos clasificar diferencialmente, sin embargo se mantienen en la combinación de las observaciones realizadas bajo el mismo vértex, es decir, vértex Acuario, antivértex Leo. ¿Qué pasa con un Acuario bajo su normalidad? ¿Cómo actuaría desde el vértex? Actuaría como una persona que busca su verdadera comprensión emocional. Actuaría como una persona que tiene un claro concepto del desapego. Igualmente que puede trabajar sobre las relaciones que le estarían generando dependencias. También con un sentido de tolerancia hacia tareas que son menos gratas para él, e igualmente se puede aceptar como uno más, sin caer en situaciones o en términos de ¿qué? De elevada arrogancia o de elevada importancia. Prácticamente es lo que ocurre con su signo opuesto, que sería en este caso Leo. ¿Qué pasaría entonces si vemos un vértex Acuario-Leo en disonancia? Un Acuario-Leo desde este eje que está presentando una situación o un comportamiento anormal. Vienen estos estados: fragmentación del ego y la realidad, desapego continuo de las relaciones grupales, indiferencia, distanciamiento de los demás, igualmente afectivamente se comportan fríos y secos, y la percepción de la realidad está fuera de los cánones. Especialmente los esquizotípicos van a ser esas personas que escuchamos decir: yo he tenido experiencias con extraterrestres. Yo fui abducido.
Habría que ver si esto es una verdad o estamos presentes ante una persona que está sufriendo una anormalidad esquizotípica. Hay un comportamiento de algo que lo convierte en muy, o quiere mostrar a los demás mucha importancia, pero fantástica. Entonces ahí viene la disociación de lo que nombramos al principio, del ego y su realidad. ¿Bien? Ok. Ya pasamos al grupo B. Aquí hemos visto una primera clasificación, los ejes Piscis-Virgo y el eje Acuario-Leo, en clasificaciones de personalidad que tienen que ver con ¿quiénes? Con paranoides, con esquizoides y esquizotípicos. El grupo B es un grupo más simpático. Digo más simpático porque hay mucha gente en este grupo. No estoy diciendo aquí, ¿no? Aquí no sé. Pero digo, hay mucha gente en este grupo que conocemos. Impulsivos, emocionales, inestables, extravertidos y quieren llamar continuamente la atención. Entonces, el primero del grupo B es el vértex Escorpio antivértex Tauro. Mejor conocido cuando hacemos la comparación, la integración, con un trastorno de personalidad antisocial. Estoy colocando antisocial, no psicópatas, que sería lo antisocial. Que antisocial enmarca muchísimas cosas. Cuando uno menciona la palabra psicópata, todo el mundo se va a Hollywood. Asesinos en serie, terrorismo. O sea, no, es que el antisocial puede ser alguien que estafa muy bien, que comete un fraude millonario. Entonces una persona que tiene una mente psicopática y por supuesto está identificada en esta agrupación. Fíjense lo interesante, un vértex Escorpio en su manera, en su modo sano, y el antivértex en su manera enferma o digamos anormal, Tauro. Vamos a ver por qué. Un vértex Escorpio sano, ¿cómo actúa? Como un reciclador de todo aquello que está obsoleto, aprecia los placeres de la vida, también puede cubrir o buscar de cubrir valores y necesidades interiores. Igualmente, cuando superan los instintos básicos del área emocional, ellos logran conectarse con paulatinos procesos de renacimiento individual. Eso es muy característico a una expresión, a un arquetipo escorpiano. Pero bien, cuando hablamos de anormalidad y caemos en el antivértex Tauro, se va a presentar las siguientes tendencias. Problemas por pretender las pertenencias de otros. Problemas por pretender las pertenencias de otros. Me gusta lo ajeno. Tomo lo que no es mío. Ausencia de auténticos valores que puedan gestar profundos deseos de poseer a la fuerza o perpetuar un poder. No en balde, muchos políticos que se quieren quedar atornillados a las sillas tienen este eje. Desprecio por los demás, indolencia generalizada, comportamientos sádicos, inadaptación a las normas sociales y conductas criminales. Eso sería un eje de un vértex Escorpio con su antivértex Tauro enfermo o anormal. Hablamos del comportamiento anormal. Ahora bien, ¿qué pasaría con un famoso trastorno que está de moda, llamado límite o borderline? Es que tú eres border, es que aquella es border, es que mi mujer es border, todos son border. ¿Qué pasa con el borderline? Obviamente, es un vértex que está asociado con Sagitario en su estructura normal, pero su estructura anormal recae en el antivértex Géminis. Es decir, sanamente van a dar importancia a lo que hay detrás de los hechos comunes, van a buscar una explicación con términos fáciles y que suelen comprender los conceptos y pensamientos que sean muy difíciles. Va a haber una necesidad de sentir autoadmiración y también tener fe. ¿Fe en qué? En sus metas más elevadas. Pero cuando esto no es así, el border, ¿cómo comienza a comportarse? Con inestabilidad de ánimo muy acentuado, muy geminiano. Con picos de humor muy marcados de un día para otro día. Con inestabilidad de criterios, con impulsos que conllevan a excesos de gastos, sustancias tóxicas, sexo, deportes extremos,
riesgos lúdicos, intentos de suicidio inclusive. E igualmente exageración generalizada y afectivamente cambiables. ¿Qué pasa con el antivértex? El antivértex proyecta, absorbe la cualidad de Sagitario, la altera y la condiciona ¿con qué? Con la cualidad geminiana. ¿Entienden la dinámica que produce el eje vértex-antivértex? Para que entonces exista las tendencias anormales. Ahora bien, un tercer modelo de personalidad o clasificación de personalidad de este grupo B son las personalidades histriónicas. No vayan a creer que ahora que todos los actores sufren de trastorno de personalidad. No, el 90, nada más. El vértex que está asociado con esta personalidad es vértex Libra, antivértex Aries. Vértex Libra, antivértex Aries. Aquí quizás ustedes dirán, wow, no sabía que el histrionismo podía venir de un eje de estas características. Pues miremos por qué. Y siempre entendiendo lo que significa una personalidad histriónica. Ahora, un vértex Libra normal, sanito, ¿cómo funciona? Se presenta cuidadoso con su apariencia, con capacidad de compartir escenarios y buscar bases equitativas a la hora de repartir los elogios o reconocimientos, con un sentido cooperativo y también transparente a nivel de conciencia personal. Igualmente, sus sentimientos intentan siempre estar balanceados en dar y tomar, junto a la necesidad de igualdad y compromiso. Pero ¿qué pasa cuando está enfermo o cuando comienzan a presentarse tendencias anormales? Tenemos situación centrada en el yo. ¿Se parece o no se parece a Aries? Situación centrada en el yo. Sentimientos dotados de vanidad y superficialidad. Igualmente le acompañan que emplean su físico para llamar la atención. Mayor importancia a sus problemas y le resta valor a los problemas ¿de quién? De los demás. De igual manera, tienen un complejo de persecución, acoso, victimización, de que otros son los que causan siempre los problemas. O sea, el problema no lo causo yo, son siempre ellos. Aries, Libra. Aries, Libra. Ahí es donde juega este vértex Libra, Aries, como personalidad histriónica. Hay otros aspectos más que se suman. Presentan reacciones agresivas, incluso comportamientos violentos, que eso también lo suministra más la normalidad desde Aries, conflictos egocéntricos. Estos van a reflejar carencia de una verdadera autosuficiencia, una expresión típica de Aries, amparándose en una falsa autoadulación. Y finalmente, tienden a convertir un problema en un drama. Bien, en un estudio hecho sobre personajes de la historia, dictadores, este eje abunda. Muy bien, ahora, este también, el que viene, el narcisista. Trastorno de personalidad narcisista, sería el último de la clasificación del grupo B. En el vértex de los narcisistas se identifica vértex Leo con antivértex Acuario. ¿Está invertido a quién? Al que vimos primero, ¿con quién? Con los esquizoides esquizotípicos. ¿Qué pasa entonces con un vértex Leo que tiene un estado psicológico normal? ¿Cómo va a actuar? Busca integrar el yo y obtener también su propia autoaprobación. Tiene una necesidad de reconocimiento y aceptación. El fortalecimiento del yo parte desde la integración y el respeto de los valores internos y externos. Igualmente hay un desarrollo de mayor conciencia cada vez que siente y da el lugar correcto ¿a qué? A su propia dignidad y a la dignidad de los demás. Ahora, ¿qué sucede cuando la operación está anormal desde el antivértex? Se da a sí mismo un gran reconocimiento e importancia, excesiva valoración del yo. Estos son conductas clásicas, condiciones clásicas de los narcisistas. Se considera especial, único,
y solo se puede relacionar con personas excepcionales, disociación del ego que conduce a comportamientos arrogantes e indignantes y exige una permanente y excesiva admiración. Miren que el paso de un comportamiento o de una personalidad narcisista a una personalidad esquizotípica o esquizoide es esto. Y son los ejes invertidos. ¿Ok? ¿Entienden? Recuerden que el primero era Acuario, Leo, y este es Leo, Acuario. Por eso tienen un punto de relación. Ahora bien, estos son otros aspectos que siguen del Leo Acuario, del narcisista, prepotente, poca empatía y frecuentemente cree que la gente le envidia y no saben esperar. Bien, veamos la clasificación del grupo C. Vamos a ver que en la clasificación del grupo C las respuestas o reacciones tienen que ver con personalidades ansiosas y temerosas. La primera que vamos a observar se llama trastorno de personalidad evitativo o de evitación, donde se postula esta característica con el vértex Tauro, antivértex Escorpio. O sea, totalmente invertido ¿a cuál? Al de personalidad antisocial. ¿Se acuerdan? A la B, al de la B. Entonces, un Verte Tauro en condiciones normales, ¿cómo actúa? Bueno, se autovalora, su capacidad que le permite alcanzar su propia fuente y gestionamiento de recursos, tienen necesidad de obtener una posición segura, también de poder apoyarse en sus propios esquemas de vida y pueden conseguir soluciones precisas y prácticas. Ese es un comportamiento de un Verte Tauro normal. ¿Qué pasa cuando tenemos la normalidad desde Escorpión? Pérdida de valoración, que produce una angustia por la muerte de forma simbólica o literal. Esto es Escorpio. Esto ya es Tauro alimentando ¿a quién? A Escorpio. Cede el control a quien al miedo y experimenta una necesidad de esconderse para no sufrir dolores ajenos. Le cuesta tener contactos con la gente si estos no garantizan un nivel de seguridad. Y finalmente hay también miedo al rechazo, miedo a la crítica, a la desaprobación y continuos sentimientos de pérdidas y de inferioridad. Ahí está la jugada dinámica de este eje Tauro-Escorpión. La personalidad por dependencia, también característica de este grupo C. Vimos anteriormente el eje Libra-Aries. ¿Quiénes eran? Los histriónicos. Aquí tenemos personalidad por dependencia, el eje invertido, Aries, Libra. Un vértex Aries, ¿cómo funciona? Bajo normalidad. Iniciativa, coraje, disposición de autoafirmarse. También va a tener, por ejemplo, una gran necesidad de ser capaz y avanzar con decisiones certeras. Igualmente busca una propia identidad. Eso es característico de un Aries que está bajo un comportamiento, una función normal. Sin embargo, cuando Libra está siendo vulnerado, su lado opuesto, vamos a mirar que hay una necesidad de que otros lo hagan por ellos. O sea, aquí es, hazlo tú por mí. Necesidad también de que, aparte de que otros lo hagan por ellos, de que se pierdan las propias iniciativas y lo deja en manos de los demás. Igualmente, les cuesta expresar sus desacuerdos, requieren siempre un apoyo externo. Cuando terminan o rompen una relación, necesitan de inmediato tapar o cubrir el espacio vacío con otra relación. No saben estar solos, no se dan el tiempo para estar solos. De igual manera, la identidad comienza a sufrir pautas inestables o patrones inestables. Hay una falta de decisiones y conflictos para afrontar las propias responsabilidades. Esto lo vemos entonces muy identificado con el vértex Aries y antivértex Libra, la dependencia, una personalidad dependiente.
no podíamos esperar menos del obseso compulsivo, del TOC, el trastorno obseso compulsivo, con un vértex Virgo y un antivértex Piscis. Se van a sorprender con las muestras y este eje. Entonces, ¿qué pasa con el vértex Virgo? Normalito, sano, en una función natural. Se presenta con un desarrollo de habilidades que pueden detectar los errores, fallas o defectos de los otros o de lo que está haciendo. Buscan sentirse siempre integrados a un compromiso, en convertirse en una persona útil y productiva, tener tolerancia, emocionalmente desarrollan confianza en sus criterios independientemente de las opiniones ajenas. Cuando consigue el lugar en donde su cualidad de eficiencia es acorde a sus exigencias, es allí donde ellos se van a sentir que están en su lugar. Eso sucede con un vértex bien condicionado desde Virgo. Ahora, ¿qué sucede cuando hay anormalidad? ¿Cómo esa normalidad se comienza a sentir con el antivértex Piscis? Hay preocupación por el orden y necesidad de controlarlo todo. O sea, ¿qué hace Piscis? Disocia el sentido de buen control de Virgo y lo quiere tener tan bajo dominio que lo desordena más, lo desordena internamente. Es decir, todo lo ve que no es así, todo lo ve que falta, todo lo ve sucio, todo lo ve falto de pulcritud, todo lo ve imperfecto. Esa es la disociación que crea Piscis a un Virgo sano. Entonces, hay preocupación por el orden, hay excesiva dedicación a los trabajos o estudios, hay un conflicto que radica cuando se cede a la intervención continua de lo que viene de afuera y termina creando verdaderas confusiones internas. Ahí vemos el verdadero punto conflictivo de la dinámica Virgo-Piscis en el vértex. Y hay una fijación con temas de salud, limpieza y alimentación. Hay muchas cualidades también paranoides. ¿Ven? ¿Se acuerdan del paranoide? Porque él comienza a mirar lo que está y lo que no está, el obseso compulsivo. Y siempre está en una continua amenaza. Se siente continuamente amenazado. Bien. Trastorno de personalidad invisible, asociado también al obseso compulsivo, y hay desórdenes emocionales que provocan fuertes desenlaces en diversos tipos, sea de relaciones, desarrollando sentimientos de ineptitud y de sentirse poca cosa. O sea, complejos ¿de qué? De inferioridad. Muy bien, aquí hemos terminado con el grupo C. Vamos al grupo final, que es el grupo D. Hablamos de personalidad no clasificada con anterioridad. Esa sería la disposición del DSM-5. Tenemos entonces un trastorno de personalidad depresiva. El trastorno de personalidad depresiva lo vamos a conseguir incorporado con el vértex Capricornio antivértex Cáncer. ¿Qué sucede con un vértex Capricornio bajo un comportamiento normal? Muestra una conciencia que permite asumir deberes correspondientes y también exigir los derechos, acepta pacientemente el tiempo necesario para desarrollar cada proyecto y a pesar de los obstáculos va a buscar la manera más realista de superarlos. Hay capacidad estratégica, también necesidad de establecer estructuras que generen sentimientos de pertenencia. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de la normalidad? La normalidad vista desde el antivértex Cáncer lo que va es a desestructurar esa cualidad capricorniana. ¿De qué manera lo va a hacer? Sentimientos de inferioridad que conlleva una falta de disciplina y permite que se produzcan salidas o abandonos de posiciones alcanzadas. Siempre miran el lado negativo y buscan el porqué de las cosas. Igualmente hay repetidos sentimientos de culpa, asumen cargas que no les toca, distanciamiento o decaimiento progresivo emocional y disociación y soledad como mecanismo defensivo. Ahí tenemos entonces la correspondencia anormal del antivértex Cáncer con su vértex Capricornio. Este trastorno se denomina trastorno de personalidad inmadura, que se diferencia del que viene finalmente, que sería el trastorno
de personalidad inmadura afectiva. Esto es personalidad inmadura. Esto es general. El que viene finalmente es más que todo en el tema de que, ¿en qué área? Área de las relaciones, sobre todo relaciones afectivas. ¿Quién está identificado con el trastorno de personalidad inmadura? Un vértex Géminis con un antivértex Sagitario. ¿Se acuerdan que en el opuesto era el border? Bueno, aquí se basa en la personalidad inmadura. Una persona con un vértex Géminis bien funcional, ¿cómo va a responder? Buen sentido de la palabra, exponen sus propios puntos de vista, son joviales, dinámicos, versátiles. Y hay una habilidad para manejar proyectos y también hacer cambios e integrarlos de manera prudencial. Ahora, ¿qué pasa cuando Sagitario nos identifica con la normalidad? Hay inseguridad a la hora de transmitir palabras, sea también conocimientos y creencias. Hay poca claridad y desorientación. Hay inestabilidad emocional. Hay conflicto entre la edad cronológica y la edad mental. Hay una errónea percepción de la realidad. Hay proyectos de vida superficiales que no terminan, no terminan lo que inician. Y finalmente hay inestabilidad tanto de los lugares donde viven y de pareja. Eso es lo que presenta entonces la desconexión de este vértex Géminis con el antivértex Sagitario. Finalmente, el que les comentaba antes, la personalidad de inmadurez afectiva, ¿quién lo presenta? Vértex Cáncer con antivértex Capricornio. ¿El depresivo quién es? El opuesto, ¿sí? Capricornio-Cáncer. Aquí tenemos Cáncer-Capricornio. La inmadurez afectiva, vamos a ver primero, Cáncer funcionando correctamente, nos va a hablar de una reacción instintiva ante la necesidad de conseguir protección y nutrición materna. Nos va a hablar de una relación con las mujeres o con figuras femeninas que pueden ser importantes. La dinámica inconsciente lleva una y otra vez a mirar qué papel se desempeña en las relaciones. Si el de un infante urgido de alimento o de una figura parental dispuesta a dar refugio y producir sentimientos dependientes. Pero ¿qué pasa si esto está disociado? Si esto está desconectado, mejor dicho. Hay un complejo entre proteger y amar. Hay sentimientos de abandono que producen notoria desconfianza para enseñar las verdaderas emociones. También hay la creencia, esto es importante en este eje, la creencia de que siempre existirá un patrón decepcionante donde el otro continuamente es el que quiere dejarme, el que me va a reprimir o el que me va a enjuiciar. Por eso se somete a un trastorno de personalidad de inmadurez afectiva. Estas personas, por supuesto, no se mantienen en relaciones por mucho tiempo. Siempre sucede algo, ¿bien? Ok, hay apego emocional, no reconoce entre lo fácil que es enamorarse y lo difícil que es mantenerse enamorados. O sea, hay toda una dicotomía con el amor. Bien, visto esto, vamos a ver inmediatamente cómo intervienen los factores planetarios en estos ejes. Interposición del Sol, egolatría delirante. Interposición de la Luna, complejos edípicos y distimia. Para los que no saben qué es distimia, son procesos emocionales que suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. ¿Ok? Se ve esa carta. Sigmund Freud. A ver. ¿Ven el vértex? ¿Tiene una conjunción con quién? Con la Luna, exacto, por cierto. ¿Cuál fue el tema de Freud? ¿El complejo de quién? Vale. Después ustedes leerán toda la historia que tuvo con mamá. Ok. Intervención de los factores planetarios con el tema Mercurio, que lo vamos a ver en los casos antisociales. Mitomanía y cleptomanía, pero también Mercurio aparece mucho en aquellas personas que han cometido estafas o pequeños robos en las muestras que poseo. Bueno,
no sé si diga el nombre. Vértex, 9 grados de Escorpión, está en una cuadratura con Mercurio a 10 grados. ¿Lo ven? ¿Cuál es el vértex de él? Vértex, Escorpión, antivértex, Tauro. Esto nos explicaría sobre qué, sobre un trastorno de personalidad antisocial. ¿Será? ¿Ah? Y Marte, aquí ya van a ver qué significa. Interposición del planeta Venus nos va a hablar de parafilias. ¿Saben qué son las parafilias? Temas de pedofilias, temas de zoofilia, o sea, son aberraciones de la manera en cómo las personas buscan una satisfacción del placer sexual. Entonces, pues, es aquel que busca un placer sexual con niños, otros los buscan con animales. Esas son filias, llamadas parafilias. Están los que les da en la morgue con acostarse con cadáveres, se llama necrofilia, en fin. Marte es el perseguidor agresivo, el que tenía el Señor en el opuesto con Tauro. La interposición del planeta Júpiter nos va a mostrar elementos que tienen que ver con la megalomanía, que es como decir, soy lo más grande. La interposición del planeta Saturno nos habla del síndrome de abandono, castración y miedo. La interposición de Urano, comportamientos extravagantes, palabras y pensamientos disociados. Aquí viene un punto importante donde me voy a detener un poquitito. La interposición del planeta Neptuno en observación de 48 cartas de comunistas, la mayoría de ellos tienen o una oposición del vértex con Neptuno o una conjunción del vértex a Neptuno. O en otros casos hay otros aspectos haciendo también disonancia con Neptuno. Neptuno, planeta ideal del comunismo. Por eso se le llama filosofía mesiánica, ideologías comunales, alucinaciones y delirium. Bien, busquemos su vértex y busquemos su Neptuno. Busquemos su vértex y su Neptuno. ¿Saben quién es él, no? Noriega. ¿Saben quién fue Noriega? ¿Dictador comunista de quién? De Panamá. Este señor tiene su vértex opuesto ¿a quién? A Neptuno. En la filosofía de que lo que estaba antes era peor, yo soy el Mesías que vengo a salvarlos. Bueno, ahí lo dejamos. Muy bien. Plutón, ataques de pánico, sensación de vacío de poder, perpetuación en el poder. Fíjense siempre los extremos plutonianos. O es el vacío o es perpetuarme en él. O perpetuarme con un poder. Yo me voy a cartas más extremas. Veamos su vértex y veamos a su Plutón. ¿Se acuerdan de la princesa Leia? Veamos su vértex y veamos a su Plutón. Sufría de fuertes ataques de pánico. Terminó en desarrollarse una clasificación bipolar. La bipolaridad, bajo los estudios que he podido realizar, está asociada con Plutón. Los ataques de pánico pueden ser un principio, ojo, un principio a un estado próximo de desintegración o disociación que pudiera llevar
a un estado bipolar. No es en todos los casos, pero sí hay porcentajes, ¿bien? Y es plutoniano. Mientras que la esquizofrenia, ya como tal, declarada, va más a los factores de repetición uraniana. Tiene mucho que ver con Urano. Y la paranoia, completamente a Neptuno. Viendo estos estudios de los transpersonales con dichas enfermedades disociativas. Muy bien, vamos a lo interesante, vamos a la tabla de investigación. Bien, yo hice estos estudios basados en un grupo llamado una muestra de 400 personas. Hay un grupo que es una muestra de 500 personas y después hay unas que están fragmentadas. Del primer grupo, 400 casos, 60 casos correspondían a un cuadro paranoide. De los 60 casos, solamente 28 de esos 60 responden a un factor Piscis-Virgo. Eso nos da un 46,6% y los planetas como factores de correspondencias eran 20 casos la Luna y 5 casos Neptuno, dando un porcentaje de 33,3%. En los temas de esquizoide, también sacado de esa agrupación de 400 personas, solo 40 presentaban esta clasificación. Y esas 40 cartas, solo 16 de esas 40 tenían una asociación con el vértex y antivértex Acuario-Leo. Y a Saturno en 7 de esos casos siendo predominante. El antisocial, esto es un estudio basado en personas que estaban presas, o sea, esto fue sacado de distintas penitenciarías. Se recogieron 500 casos de comprobaciones de personas que habían cometido asesinatos, que habían cometido robos, que habían cometido hurtos, que habían cometido fraudes o que estaban penados por algún delito o por varios delitos. Es un grupo de 500 personas. ¿Qué pasa? 114 de ellos, 114 mantenían el eje Escorpio-Tauro. Es un número alto, no crean, es un número alto. Y eso nos lleva a 22,8% de esta muestra. Pero lo más interesante fue la posición de Mercurio. 213 de esos 500 casos tienen a Mercurio cuadrado, oposición, conjunción. 213 de esos casos, dando un total de un 42,6%. Los temas de límites o de borderline, pude solamente obtener 50, de los cuales 15 presentan el eje Sagitario-Géminis, y a Plutón lo mantienen 11 de esos casos. De esos 50, 11 casos están en puntos asociados con dichos ejes. Los histriónicos también fue muy poquito la clasificación que se pudo tomar. Hablamos de 30 sobre 400 y de esos 30 hay 13. O sea, había un promedio elevadito, ¿no? Porque nos lleva a un 43,3%. Y los planetas que incidían con más repetición eran las conjunciones del Sol, ¿con quién? Con Plutón. Conjunciones Sol-Plutón. Habían 8 casos. Los narcisistas, Leo-Acuario, en una muestra de 50 personas, solamente hubo 21 casos, nos llevó a un 42%, y el factor en conjunción Sol-Marte apareció en 17 de esos 50 casos, llevándonos a un 34%. Los de evitación, Tauro-Escorpión, estamos hablando de una muestra de 30 personas sobre un grupo elevado de 400, solamente 8 casos presentaban este eje, pero sí había algo llamativo entre Venus y Luna. Venus-Luna en cuadratura, Venus conjunto a la Luna en relación con el eje, Venus-Luna opuesto con el vértex. Habían 12 casos que nos habla de un 40 en esta muestra. Dependencia, Aries-Libra,
hay 60 casos, del cual 18 presentaban el eje, y Marte-Luna, la combinación Marte-Luna se presentó en 27 de los casos. Es un promedio elevado y que llama la atención. Nos llevó a un 45%. Los obsesos compulsivos, aquí se saca una muestra de 80 personas con padecimientos obsesos compulsivos y obtuvimos más de la mitad. Como pueden ver, de 80 personas, 41 de ellas tienen la conexión del eje Virgo-Piscis. Eso nos llevó a un 51,25%. Y hay un juego de planetas que interviene comúnmente, intervino en 43 de los 80 casos, que es la Luna, Mercurio y Saturno, y nos lleva a un promedio de 53,7 o 75%, 53,7%. Estamos viendo que hay una correspondencia bastante elevada cuando vemos en muestras el eje de los obsesos compulsivos y las dinámicas planetarias que intervienen con ellos. Hice un estudio aparte de ataques de pánico. Estudios de ataques de pánico. 200 casos. Miren el resultado. 95 de ellos están relacionados también con el eje Virgo-Piscis. Virgo-Piscis se relaciona con los ataques de pánico. 95 de esos 200 casos, 47,5%, y una exposición bastante elevada que llama la atención es la combinación Luna-Plutón. Fue en repetición en 57 casos. Los depresivos, Capricornio-Cáncer, de 280 casos, 87 de ellos presentan este eje, y la repetición de la Luna-Saturno. En los depresivos, Capricornio-Cáncer, de 280 casos, esto es lo mismo, perdón. En depresivos los dividí, es el mismo grupo. Luna-Saturno en 48 y Luna y Sol-Saturno en 32. Es la misma muestra. Lo que varía es la correspondencia de Saturno con la Luna y de Saturno con el Sol. Personalidad inmadura, Géminis-Sagitario, solamente 50 casos, 19 de ellos presentan este eje, pero hay una combinación interesante que se repite con Mercurio-Júpiter. Y en los casos de inmadurez afectiva, Cáncer-Capricornio, de 120 casos, 48 de ellos presentaban este eje, y la combinación Venus-Saturno era mucho más elevada que el mismo eje. Apareció en 65 de los 120 casos de inmadurez afectiva, llevándonos a un 54,1%. Aquí van a tener al final un pequeño resumen, que lo van a tener en el material, donde está la síntesis, la conclusión de este trabajo, de lo que les acabo de explicar del cuadro principal, donde desgloso completamente todos los puntos de mayor importancia en este trabajo realizado prácticamente a 1.200 personas en distintas clasificaciones y comprobando las clasificaciones de dichas personalidades. Entonces, van a tener este material para que lo puedan ver con bastante comodidad y así lo puedan disfrutar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enzo. Vamos a abrir un turno muy breve de preguntas. Tenemos 5 minutos que rápidamente se convierten en 4. ¿Quién? Hola. Hola. Quería saber qué orbe le das a los aspectos. Yo estoy utilizando un orbe de 5 o 6 grados. 5 o 6 grados completamente con el juego de los ejes. ¿Todos los aspectos? Sí, con todos los aspectos. Pero con los aspectos que tomé en este caso son cuadratura, primero que todo conjunción. Para mí conjunción y oposición son los más importantes en este estudio. Pero posteriormente la cuadratura y también en algunos casos miro el quincuncio. El quincuncio sí le pongo un poquito menos. Al quincuncio sí mucho menos. Pero los demás los mantengo en 5 grados. ¿Qué nos puedes decir sobre
la conjunción Sol-Vértex y Sol-Antivértex, la inconjunción? Es que dos de aquí, dos de las organizadoras los tenemos. Bueno, a ver, Eso no lo tenía que haber dicho. dependiendo, Pues no tendría que haber dicho eso, ¿no? dependiendo el eje, dependiendo cuál eje es el que manda. Bueno, Porque, claro, luego, sí, si no. sí, porque el Sol como tal, si está en un buen estado, vale, va a ayudar muchísimo a lo que es el desarrollo de la personalidad. Le va a dar un autorreconocimiento, una autoaprobación. Pero el problema es que cuando ese eje tiene conflictos, la combinación del Sol, lo que puede producir, ¿qué era lo que vimos anteriormente? ¿Un qué? Un egocentrismo delirante. Pero ese egocentrismo delirante va a depender con qué eje juega. ¿Entiendes? ¿Con qué eje está jugando? Sobre todo en el antivértex. Gracias. Bueno, me he colado. Eso por preguntar, Marisa. No, yo soy satisfecha. No, es broma, es broma. Me he colado, así que un poquito. ¿Era por aquí? Hola, buenas tardes. Mira, Hola. me parece un trabajo, ¿no?, muy importante, ¿no?, y Gracias. mucho trabajo. Pero yo tengo una duda, porque es un sector que son presos. Entonces, ¿cómo se saca de ahí lo que es realmente la fecha de nacimiento exacta, más o menos? Para poder hacer un estudio tan grande, ¿no? Porque... Mira, el tema es que eso es una larga historia. Yo en Venezuela tuve la oportunidad, estuve muchos años trabajando con la policía, con una policía municipal. Yo era psicólogo clínico policial y me dediqué desde el año 2007 a la búsqueda de esto. Esto me llevó 3 años, solamente conseguir toda esa información. Y me pude entrevistar con la gran mayoría de los familiares de esos presos. Por eso fue que por eso es que tengo datos precisos e informaciones precisas. Pero eso es un estudio minucioso de hormiguita y de rectificaciones también con eventos y muchas cosas. Eso me llevó más de 3 años. Vale, gracias. Hola, Hola. ¿qué tal? Felicitaciones, muy Gracias. buena ponencia. Gracias. Te quería hacer 2 preguntas. Primero, si tomás alguna referencia por casa del Vértex, si importa o si aplica. Bueno, esa es la primera. Y segundo, vi una carta que me llamó mucho la atención que tenía un Vértex en una configuración que es una cruz cósmica. Ok. ¿Eso le das importancia a las configuraciones planetarias en ese caso? ¿Tiene alguna interpretación? Respondiendo a la primera, el tema de las casas. El problema con las casas y el vértex es su relativa movilidad. Hay zonas del planeta en que el vértex solo se va a mover en 2 casas. Y hay otras zonas del planeta donde el vértex va a estar desde las 5 hasta las 10 y ahí se cae. 5, 10, o sea, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, entonces, no se le puede dar no se puede mantener una correspondencia con las casas porque es que no intervienen las 12 casas. Por lo menos para el vértex no lo vamos a ver nunca en la casa 1. No lo vamos a ver en la casa 12, ¿entiende? Entonces, ahí perdemos lo que sería llevar un estudio de observación. No podemos, por eso las casas, no es que no se le dé importancia, pero para llevarlo a una observación, bueno, a mí no me sirvió. ¿Ves? En la segunda, los aspectos, las tramas planetarias sí, puede tener una gran importancia. Todo dependerá con qué eje se aplica, porque es que todo depende de la individualidad, o sea, cuál es el eje que comanda donde está ubicado el vértex y de ahí con quiénes dispara. Entonces podríamos ver algo muy importante, tanto para un desarrollo como para una normalidad. Ahí es donde tendríamos que evaluar. Un desarrollo, claro, un desarrollo útil o un desarrollo que se desperdicie una gran capacidad o cualidades o que se dispongan para otros fines. Pero sí es muy importante lo que tú acabas de mencionar.
Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Felicidades. Gracias. ¿En qué casas nos estamos moviendo? ¿En qué? ¿En qué casas nos estamos moviendo? ¿De qué casa a qué casa? Más o menos. ¿De qué casa? Cuando me preguntas de qué casa, o sea, el vértex. Sí, hombre, estás diciendo que la casa 1 o la casa 12 no van a salir nunca en el vértex. Claro, el vértex realmente se desarrolla, o sea, se produce, es en la zona derecha de nuestra carta. Hay zonas en donde vamos a ver, según el lugar de nacimiento, vamos a encontrar la posibilidad de que el vértex se mueva entre unas 4 o 5 casas. Casa 5, casa 6, casa 7, casa 8, casa 9, casa 10, pero hay otros lugares donde vas a ver que el vértex solamente está entre la casa 6, casa 7 y casa 8, o casa 7, casa 6 y parte un poquito de la quinta. Entonces, depende mucho de la... Es que precisamente hemos estado mirando nuestros vértices y lo tenemos en la casa 8. En la casa 8, claro. Entonces ya me imagino que era de las casas más corrientes, más comunes. Claro, por eso es que no se toma tanto la importancia de la casa, sino más de la combinación del eje en donde está y además los factores planetarios con que juegan el eje. Eso le da una mayor dinámica. Muchas y una gracias. mayor individuación también. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Muchas gracias, Enzo. Bueno, un aplauso para Pero él. muchísimas gracias a todos. Gracias.